En todas las iglesias del mundo hay un fenómeno que está ocurriendo. Se llama la eterna infancia del creyente. Y después de haber escuchado la palabra y después de haber recibido la instrucción bíblica, seguimos siendo los mismos. Y Dios nos diseñó para que crezcamos. Dios nos diseñó para el crecimiento, para que podamos florecer en la vida. Porque el que no florece languidece. Y cuando languidezco, vivo una especie de meseta de aburrimiento en la vida y muchas veces me deprimo justamente porque no estoy floreciendo. Tenemos un ser exterior al cual muchas veces le damos mucha importancia, ¿sí? Comemos, descansamos, nos divertimos, nos ocupamos del cuerpo exterior. Pero hay un hombre y una mujer interior que hay que desarrollarlo. ¿Y por qué muchas veces nos sentimos vacíos? ¿Y por qué muchas veces nos sentimos que languidecemos, que sufrimos la vida en vez de disfrutarla? Porque no nos ocupamos del ser interior. ¿Y cómo me ocupo del ser interior? Pensando, razonando, leyendo, estudiando. Por eso es tan importante venir a la iglesia, porque cuando vengo a la iglesia recibo la palabra de vida, porque la Biblia dice: mis palabras son espíritu y son vida. Y tienen el poder de transformar nuestro interior y de renovarnos y fortalecer el hombre y la mujer interior. Muchas veces nos ocupamos del ser exterior, pero no me ocupo del ser interior. ¿En qué persona me estoy convirtiendo? ¿Estoy camino a la madurez? Alguien dijo: una persona madura es una persona que es juiciosa, que es prudente, que es sensata, tiene un pensamiento y una conducta que me afecta a mí y a mi entorno. ¿Puedo decir que soy una persona que está camino a la madurez? La madurez es algo que tiene que ver no con lo exterior, sino que tiene que ver con el alma, con el carácter, con el corazón. Muchos de nosotros tuvimos la bendición de crecer naturalmente, físicamente. Pero el crecimiento espiritual no es algo automático como lo natural. Si yo no le pongo pilas, si yo no le pongo ganas a mi crecimiento interior, indudablemente voy a estar desconforme con la persona en que me estoy convirtiendo. La pregunta de esta mañana: ¿sos la persona que Dios quiere que seas? ¿Por qué necesitamos crecer? Necesitamos crecer para que muchas cosas que nos pasan en la vida no nos aplasten. Hay bendiciones que Dios quiere traer a nuestra vida y antes nos dice: para que puedas manejar estas bendiciones, primero tienes que crecer. Conocemos la historia de José en la Biblia. ¿Se acuerdan de José? Génesis capítulo 37 al 50. José era un muchachito que tenía muchas capacidades, pero tenía algunas debilidades. Dios tenía preparado que llegue a ser el vicegobernador de Egipto, la persona más importante después de Faraón. Pero para eso José tuvo que crecer toda la vida y aprender a dejar de ser orgulloso, aprender a dejar de ser fanfarrón, aprender a dejar de ser independiente, porque muchos de nosotros creemos que no necesitamos a Dios. Muchos de nosotros creemos que podemos vivir tranquilamente sin el Señor. Y José tuvo que pasar por un tiempo de aprendizaje para que las bendiciones no lo aplasten. Por eso necesitamos crecer en el carácter. Poder dejar atrás algunas cosas que nos vienen impidiendo o trabando la bendición de Dios en nuestra vida. Estoy invirtiendo en crecer. ¿Cuántos de nosotros estamos creciditos
físicamente, pero tomamos decisiones de adolescentes. Y tenemos 40, y tenemos 50, y tenemos 60, pero seguimos pensando como un pibe o una piba de 11 o 12 años. Goliat era grande por fuera, pero era un nene por dentro. David era chico por fuera, pero era grande por dentro. Entonces, la grandeza de una persona está en ser grande interiormente. Quiero que todos juntos leamos esto. La victoria no te la da la grandeza exterior, sino la grandeza interior. Si sos grande por dentro, te vas a empezar a mover en... ¿Decís amén a eso? Y la pregunta que es inevitable, ¿soy grande por dentro? No importa lo crecidito y lo lindo que me vea por fuera. Lo importante es si realmente estoy creciendo interiormente. Porque cuando me muevo en bendición, he aprendido a ser grande por dentro. ¿Cómo alcanzo a ser la mejor versión de Miguel Serabica? ¿Cómo alcanzo a ser la mejor versión de Rafael Peralta? ¿Cómo alcanzo a ser la mejor versión de Rafael Furlan? ¿Cómo llego a ser la mejor versión mía? ¿Por casualidad? ¿Al azar? No. Hay un trabajo que hacer. No se alcanza por casualidad. Y Dios no te va a preguntar ¿por qué no fuiste como Moisés? ¿Por qué no oraste como Pablo? Dios te va a preguntar ¿por qué no fuiste vos? ¿Por qué no aprendiste a disfrutar de tu vida? Porque la verdad que muchas veces vivimos una vida para los demás. Las redes sociales nos animan a vivir una vida para los demás. ¿Vieron? Generalmente uno pone la mejor versión de uno mismo en las redes sociales. Fíjense que no alcanzo la mejor versión de mí mismo buscando estas cosas. Porque nosotros sabemos que si hay una virtud que la gente aprecia, es la autenticidad y la transparencia. Qué bueno que delante del Señor yo no tengo que fingir espiritualidad, ni que oro tanto, ni que leo la Biblia tantos momentos, que a Dios le encanta el quebranto genuino, no la espiritualidad fingida. Por lo tanto, si tengo que empezar por ser la mejor versión mía, tengo que empezar por ser sincero hoy. ¿Amén? Ser sincero conmigo mismo. No engañarme. ¿En qué me estoy convirtiendo? La grandeza espiritual no tiene que ver con ser más grande que otros. Dios no me puso para ser más grande que vos o que el otro. Yo tengo que tratar de ser tan grande como pueda serlo, sin importar la vida de los demás. Hay señales que nos van diciendo si estamos en el camino correcto, si estamos camino a la madurez, si estamos camino a alcanzar la mejor versión de nosotros mismos o no. Hay señales de inmadurez. Por ejemplo, el inmaduro es una persona que es cristiana de a ratos. Hay rato que te da ganas de ir a la iglesia, hay rato que no. Eso habla de inmadurez. Todavía no aprendí. Importante saber las cosas estas, para saber dónde tengo que trabajar. Soy cristiano de a ratos. Reacciono con impulsividad. No medito ni mido las consecuencias de mis actos. Entonces, por ejemplo, si me da ganas de decir algo, lo digo. Después digo perdón, pero ya lo dije. Señal de inmadurez. Otra señal de inmadurez es que no obedezco, no manejo mi vida por los principios bíblicos.
Manejo mi vida por conveniencia, no por obediencia. Manejo mi vida y si me da ganas de... Y si alguien me encerró con el auto y si alguien y si me da ganas de calzarlo, lo calzo. Porque manejo mi vida de acuerdo a lo que siento y no de acuerdo a lo que dice la Biblia. Y de paso, creo que puedo vivir así, que no me va a pasar nada. Creo que puedo vivir sin obedecer la Biblia, total, no me va a pasar nada. Estoy totalmente equivocado. El inmaduro viola los principios bíblicos y piensa que nada le va a suceder. Manejo mi vida de acuerdo a lo que me gusta y no de acuerdo a lo que me conviene. Hace unos domingos atrás hablábamos acerca de manejarnos por obediencia, por convicciones. Una persona inmadura es una persona que tiene celos, que tiene envidia. Pero no me quiero concentrar tanto en las señales de inmadurez, sino más bien en las señales de madurez a las que tenemos que apuntar. Porque están las señales que me muestran que estoy en el camino correcto, que estoy creciendo, que estoy madurando. Miren, la madurez no es algo que uno llega a un momento que dice, ya está. Es algo que dura toda la vida. Toda la vida necesito crecer. Tampoco es un proceso automático. Pastor, ¿me puede orar hoy para que yo sea maduro? Y yo te tengo que decir, mira, por más que yo te ore, no vas a ser maduro. Porque es un proceso. Son cambios que vos tenés que hacer en tu vida. Hoy muchos de ustedes pueden dar un giro de 180 grados en el carácter, en la vida, para empezar realmente a ser la mejor versión de sí mismo. Para ser alguien que afecte mi entorno, pero no con maldición, con bendición. Entonces, hay cosas que, por ejemplo, una persona madura, una persona que está camino a la madurez, es una persona que ha aprendido a controlar su temperamento. Qué importante cuando uno aprende a controlar su temperamento. Cuando aprendo a callar. Como lo hizo Jesús ante sus acusadores. Jesús podría haber hablado y haberle dicho de todo a Pilato y a los demás, pero calló. Callar es señal de madurez. Dice la Biblia, Proverbios, el que refrena sus labios es hombre y mujer prudente. Espero antes de hablar, no apuro a defenderme. El que se apura a defenderse es inmaduro. El maduro cambia la opinión de los demás, no con palabras, con hechos. Amén. Cambio la opinión de los demás, no con palabras, se lo muestro con la vida. Mi abogado es el Señor Jesucristo, es el mejor. Y si mi abogado es el Señor, yo no tengo que salir a defenderme. Amén. Qué bueno cuando tenemos estas señales de madurez. Cuando busco la paz y no tener razón. ¿De qué me vale ganar una discusión si voy a estar una semana enojado con mi esposa? ¿De qué vale ganar una discusión si voy a estar un mes enojado con mi amigo? El hombre maduro, la mujer madura, busca la paz, no tener la razón. La persona madura es dueño de su silencio y no esclavo de sus palabras. ¿Cuántas veces somos esclavos de las cosas que hemos dicho y hemos escrito porque no hemos sabido callar, esperar y tranquilo? Cuando estoy camino a la madurez, he aprendido a controlar mi temperamento porque he aprendido a controlarlo en el poder del Espíritu Santo. David había sido ungido rey de Israel, pero tuvo que esperar ante Saúl. Tuvo que esperar 13 años para ser rey. No se precipitó, no se apresuró. Era mesurado en sus palabras y actitudes. La persona madura es mesurada en sus actitudes, en sus palabras. Una señal de madurez es que perdono. Perdono porque entré en otra dimensión.
Porque estoy creciendo. Ya no soy el niñito. No puedo venir hace 20 años a la iglesia y ser el mismo. Porque algo está mal. Entré en otra dimensión. Ahora entré en la dimensión de la paz. Entré en la dimensión de la gracia, donde valoro las relaciones y valoro las personas. Amén. La persona madura es una persona que entiende. Entiende. Está de moda esa palabra empatía. Una persona madura es empática. ¿Qué significa ser una persona empática? Que ha aprendido a ponerme en los zapatos de los demás y a no juzgar tan rápidamente porque ya he vivido problemas en carne propia. Y no soy quien para juzgar a nadie. ¿Cuántas veces hablamos mal de los hijos de los demás? ¿Y mis hijos? Y he aprendido, la vida me enseñó. He entendido a ver la vida porque he visto sufrir a otros y yo he sufrido. Y a través de los errores míos y del sufrimiento, he asimilado, he aprendido, no me enojo. Aprendo del error. La madurez me hace volverme alguien confiable. ¿Somos confiables? ¿Somos personas confiables? Señales de madurez. Una persona madura es alguien que acepta las consecuencias de sus actos. Hermanos, ¿cuántas veces vivimos echándole la culpa a los demás de lo que nos pasa? Basta. El país, mis hijos, mi esposo, mi esposa, mi jefe, mis amigos. Siempre alguien tiene la culpa. La persona madura es alguien que acepta las consecuencias de sus actos sin ampararme o justificarme. He aprendido que no todo es blanco y negro en la vida. He superado la fase de la envidia, de los celos. La persona que está camino a la madurez se ha vuelto más reflexiva. Me vuelvo más tolerante. Qué bueno esto, hermano, ¿eh? Qué bueno cuando empiezan a aflorar estas virtudes en nuestro interior. Nos estamos dando cuenta que empezamos a ser grandes por dentro. Amén. Soy más reflexivo, soy más tolerante con lo que los demás opinan. Valoro la experiencia. Hago jugar el paso del tiempo a mi favor, hermano. El tiempo vivido también es un maestro. Hay que saber capitalizarlo. Los padres hemos vivido un promedio de 25, 29, 30 años más que tus hijos. ¿Cuántos años le llevas a tus hijos? Capitalizá ese tiempo, esa experiencia, hacela jugar a tu favor. Eso es señal de madurez. He hablado con jóvenes que me dicen, mi viejo es un inmaduro. Mi mamá se cree que es una piba de 15 años. Tenemos que aprender a hacer jugar el tiempo a nuestro favor porque hay que valorar la experiencia. Una persona madura es alguien que sabe pedir ayuda a tiempo. Es de maduros pedir ayuda. Hermanos, mi matrimonio se está desmoronando. Hermanos, no sé qué hacer con mis hijos. No sé qué hacer con mi economía. Saber pedir ayuda a tiempo. ¿Cómo sé que estoy madurando? Cuando mi preocupación por otros sobrepasa la preocupación por mí mismo. Cuando tengo la capacidad de empezar algo y terminarlo. Qué importante es esto en la vida, ¿no? Muchos de nosotros empezamos muchas cosas, pero no las terminamos. Empecé a hacer algo en la iglesia, pero no lo continué. Empecé a hacer algo en mi casa, dije que iba a ordenar esto, pero lo dejé a mitad de camino. Empecé a hacer este laburo. Madurez es iniciar algo y terminarlo, y concretarlo, y ser responsable, y ser hallado confiable. Aunque muchas veces las circunstancias no sean como yo quiera. Un hombre maduro, una mujer madura es alguien que ha aprendido a discrepar o a pensar diferente a los demás sin llegar a ser desagradable.
Ah, si los demás no piensan como yo. Qué importante es esto, ¿no? Una persona madura es alguien que aguanta una injusticia sin necesidad de quitarse. Aguantar una injusticia sin desquitarme, señal de madurez. Una persona madura, para brillar, no necesita apagar la luz de los demás. Qué importante esto, ¿no? Hermano, hermana querida, no necesitas enfocarte en hablar mal de nadie. No necesitas apagar la luz de nadie para que vos brilles más. Es más, cuando yo hablo mal de alguien, eso está hablando muy mal de mí. Por ejemplo, hay gente que habla muy mal de su esposo. Y la Biblia dice que el esposo y la esposa son una sola cosa. Quiere decir que la esposa, cuando habla mal de su esposo, está hablando mal de ella. Hay esposos que hablan mal de sus esposas, pero están hablando mal de ellos. Señales de madurez. ¿En qué me estoy convirtiendo? Una persona madura es una persona paciente, constante, sincera, generosa. Una persona madura ha incorporado dos palabras a su vocabulario: la palabra basta y la palabra vamos. La persona madura dice basta, sabe ponerse frenos, basta con esto que me hace mal, basta con el alcohol que me está matando, basta con esta comida que me está arruinando, basta con este vicio que me está denigrando, basta. La persona madura sabe decir basta, basta con esta relación que no me lleva a ningún lado. Basta. Gloria a Dios por lo que saben decir basta. Y gloria a Dios por lo que saben decir vamos. Porque vamos es una palabra de automotivación, tener motivación propia. Vos te decís vamos para adelante, Dios me lo prometió y lo voy a alcanzar. En el nombre del Señor. Vamos que hay más. Y ese es el mensaje de esta mañana, hermano. Vamos que hay más. Dale para adelante. Sé la mejor versión de vos mismo. Sé tan grande como puedas ser de la mano del Señor. ¿Sabés que Gálatas 4:19, Pablo decía: queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes? Este problema de la eterna infancia del creyente no es un tema de ahora, ya Pablo lo sufría. Los Gálatas le hacían sufrir a Pablo dolores de parto. Y los hombres no sabemos qué es esto, pero las mujeres que han tenido un parto natural pueden hablar con autoridad y decir: no sabés lo que es eso. Pablo decía: hay hermanitos que me hacen sufrir dolores de parto. Y lo sufro hasta que Cristo sea formado en ustedes. Miren lo que dice Hebreos 5:12. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros. Sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Esto es lo que muchos cristianos padecen. FDC. La famosa enfermedad llamada FDC. ¿Saben cómo se llama esa enfermedad? Falta de crecimiento. FDC. Muchos cristianos sufren de esa enfermedad. FDC, falta de crecimiento. Y no llegan a ser la mejor versión de sí mismos porque hay cosas que surgen y que son resultado de la vida. A veces decimos: deberíamos tener más amor, más paciencia, más gozo, pero uno no puede esperar tales cualidades de un bebé. Y a veces decimos:
debería tener más amor, debería tener más paciencia, pero son cualidades de alguien que ha crecido, de alguien que ha entendido que el crecimiento es el resultado de estar espiritualmente vivos. Cuando yo entiendo que Jesucristo, mi Señor, vive al lado mío todo el día y que va conmigo a todos lados, a la cocina, cuando me despierto, está en mi habitación, cuando voy al trabajo, cuando voy a comprar algo al súper, al almacén. ¿Qué pasaría si fuéramos conscientes de la presencia de Dios todo el tiempo? ¿Cuántos errores no cometeríamos? ¿Cuánto temor de Dios tendríamos si comprenderíamos la palabra que dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? Yo estoy con vos, te dice el Señor. Estoy todo el día. Tenés que ser más consciente. Y cuando vos sos consciente de mi presencia, estás espiritualmente vivo y entendés que mis palabras son vida. ¿Por qué no crecemos muchas veces? No crecemos porque estamos centrados en la teoría. Estamos centrados en la teoría. Por ejemplo, venimos esta mañana y hablamos del amor. Qué linda palabra del amor. Y yo sé el concepto del amor. Qué lindo mensaje. Después lo voy a volver a escuchar. Cuando lo compartan en YouTube o en los grupos de WhatsApp, vuelvo a escuchar del amor. Y dice la Biblia: el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. El que no ama a su hermano no es cristiano. El que no ama a su hermano es homicida. Pero tengo el concepto, tengo la teoría, pero no tengo la vida de la palabra. No dejé que esa palabra que entró a mi mente baje al corazón y sea realidad. Muchos de nosotros esta mañana vamos a salir de acá y vamos a hacer lo mismo. Porque esa palabra va a quedar acá, como una mera información, pero estarán los otros que dirán: Señor, no quiero que esta palabra sea solamente una teoría, quiero que sea una realidad en mi vida, quiero aprender a amar. Liberame de los celos, de la envidia, de mi egoísmo, de mi fracaso. Quiero dejar de echarme la culpa o de echar la culpa a los demás. Quiero moverme en bendición. Moverme en bendición. El grande interiormente se mueve en bendición. Todo lo que hace bendice. Cada decisión que toma en la vida bendice. El que se mueve en bendición todo el tiempo está sembrando bien. Por lo tanto, hoy está cosechando cosas buenas que sembró hace 3 o 4 meses. Y mañana va a cosechar cosas que estuvo sembrando hace 2 meses atrás. Y todo el tiempo está cosechando cosas buenas porque vive sembrando bien. No tengo solamente la teoría. He aprendido la vida de la palabra del Señor. Dice 1 Juan 3:14: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Si alguno quiere saber si es salvo, si alguno quiere saber si va al cielo, tiene que saber que si ama a su hermano va al cielo. Porque la Biblia lo dice. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos. Si yo tengo un gozo que solamente está cuando las cosas van bien, pero ese gozo se esfuma cuando aparecen los problemas, es porque tengo un problema. Es que he aprendido la teoría, pero no aprendí la práctica. Porque el gozo del Señor se mantiene aún en los momentos más difíciles de la vida. El gozo del Señor, mi fortaleza es. ¿Qué tenemos? ¿La teoría o la vida de la palabra? ¿No será que muchos de nosotros seguimos siendo lo mismo porque tenemos mucha teoría acumulada, pero no hemos dejado bajar esa palabra de corazón? Le damos mucha importancia a lo que hacemos y no a lo que somos. Pero a Dios no le interesa lo que yo hago. Yo puedo venir esta mañana y predicar un buen sermón delante de ustedes. Puedo venir y ayudar a la gente necesitada.
Y Dios me dice, Miguel, ¿de qué te sirve todo lo que haces si vas a tu casa y la tratás mal a tu esposa? ¿Saben por qué hacemos esas cosas? Porque estamos más centrados y creemos que es más importante lo que hacemos que lo que somos. Al igual que Facebook, al igual que Instagram, quiero proyectar a los demás la mejor versión de Miguel Seravica. Aunque muchas veces no es la realidad. Y Dios te dice en esta mañana, ¿querés crecer? ¿Querés madurar? ¿Querés ser la mejor versión de vos mismo? Deja de pensar en lo que haces. Quiero que pienses en lo que sos. En tus motivaciones internas. En lo que realmente te preocupa. En lo que realmente sos por dentro, cuando nadie te ve. ¿Quién sos cuando nadie te ve? Cuando no puedo proyectar esa imagen de esa persona espiritual que ama a Dios, que alaba a Dios. Vieron que hay gente que dice, ama a Dios, y mira así. Me estarán mirando que levanto las manos. No lo hace de corazón. A Dios no le interesa lo que yo hago. Si lo que soy no concuerda con lo que hago. Lo que tú eres habla tan fuerte que no me deja escuchar lo que tú dices. Es bravo eso, ¿eh? Lo que tú eres habla tan fuerte que no me deja escuchar lo que tú dices. Por eso muchas veces no crecemos, porque estamos centrados en las actividades. Miren, gloria a Dios por los cristianos que no están satisfechos con sí mismos. Gloria a Dios por los cristianos que dicen, yo no estoy satisfecho conmigo mismo. Porque ese es el punto de partida para que Dios nos bendiga. Para ir en busca de la madurez, para ser la mejor versión. ¿En quién me estoy convirtiendo?